No abras la puerta, esta es una historia real. Lo sé porque la viví, porque sobreviví a ella. Pero a veces en las noches en que el sueño no relega y las sombras de mi habitación parecen moverse con voluntad propia, me pregunto si realmente escapé o si simplemente dejé una parte de mí en aquella carretera oscura de Luisiana para siempre atrapada en el momento en que las luces azules y rojas comenzaron a parpadear detrás de nosotros. 5 hombres, un vehículo, una carretera sin señal de teléfono, y un hombre vestido de uniforme parado en medio de la oscuridad, un hombre que después supimos había hecho desaparecer al menos a 7 personas en ese mismo tramo de asfalto abandonado. Pero lo que me quita el sueño no es lo que él hizo. Es lo que vi en sus ojos aquella noche, algo que no era completamente humano, algo antiguo y hambriento que llevaba siglos esperando en las sombras de los pantanos. Lo atraparon después. Wesley Harmon. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero esto es lo que la policía nunca hizo público. Cuando registraron su casa, encontraron una habitación secreta en el sótano con símbolos pintados en las paredes con sangre seca, símbolos que ningún experto pudo descifrar. Y sobre una mesa de madera podrida había un cuaderno escrito a mano en francés antiguo con anotaciones que databan del siglo XVIII, describiendo un ritual que exigía las almas de los viajeros perdidos. Mi nombre es Ethan Broussard. Tengo 26 años y trabajo como asistente legal en una firma pequeña de Austin, Texas. He pasado los últimos 3 años leyendo expedientes de crímenes, estudiando los detalles más oscuros de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros. Pensarías que después de todo ese tiempo el miedo se habría convertido en algo abstracto para mí, algo que existe solo en papel y fotografías de evidencia. Pero hay un tipo de terror que ningún expediente puede prepararte para enfrentar, el terror de convertirte en el protagonista de la historia, de darte cuenta de que la línea entre el lector y la víctima es más delgada de lo que jamás imaginaste. Todo comenzó un viernes de marzo de 2024 cuando 5 amigos nos apretullamos en la vieja Chevy Suburban de Derek para hacer el viaje desde Austin hasta Nueva Orleans. Era la despedida de soltero de Tiller, quien se casaría con Rebecca en 2 meses, y habíamos planeado un fin de semana de excesos antes de que la vida adulta lo reclamara definitivamente. Derek Thompson conduce el primer turno porque era el único de nosotros con experiencia real en viajes largos. Trabajaba para una compañía de transporte de mercancías y estaba acostumbrado a las noches en vela cruzando carreteras interestatales que la mayoría de la gente solo conoce por los mapas. Media casi 1,85 m, con hombros anchos y manos callosas por años de trabajo físico. Tenía la costumbre de tamborilear los dedos en el volante al ritmo de cualquier canción que sonara y contaba chistes tan malos que solo él se reía. Pero detrás de esa fachada tosca había un amigo que haría cualquier cosa por las personas que le importaban. Tiller Fontaine iba en el asiento del copiloto con el teléfono en la mano enviando mensajes a Rebecca cada pocos minutos. Se habían conocido en una cafetería cerca de la universidad hace 4 años y desde el primer momento en que la vio con su cabello castaño cayendo sobre los hombros y esos ojos verdes que parecían contener secretos antiguos, supo que pasaría el resto de su vida intentando hacerla feliz. Le había propuesto matrimonio la Navidad pasada, arrodillándose frente a ambas familias mientras él lo oraba y asentía antes de que él pudiera terminar la pregunta. Marcus Williams ocupaba el asiento central de la fila del medio con los auriculares puestos y la cabeza moviéndose ligeramente al ritmo de música que solo él escuchaba. Era el tipo de persona que pasaba desapercibida en las fiestas, pero si tenías la oportunidad de hablar con él el tiempo suficiente, descubrías que era probablemente la persona más inteligente de la habitación. Trabajaba como ingeniero de software para una startup tecnológica, ganaba más dinero que todos nosotros juntos, pero seguía usando camisetas viejas de la universidad y conduciendo un Honda Civic del 2009 que llamaba cariñosamente su caballo de batalla. De todos nosotros, Marcus era el escéptico, el que siempre buscaba explicaciones racionales para todo, el que se burlaba de las películas de terror por sus agujeros argumentales.
Brandon Thibodeau estaba sentado junto a Marcus con las piernas estiradas sobre las mochilas y la boca masticando chicle con un sonido que me hacía querer arrollarlo por la ventana. Era el alma de todas las fiestas, ruidoso, energético y completamente incapaz de entender el concepto de espacio personal. Trabajaba como bartender en un club nocturno de Sixth Street acostumbrado a trasnochar y a las bebidas gratis. Tenía una sonrisa tan amplia que podía iluminar una habitación entera y lo sabía perfectamente. Y luego estaba yo sentado en la última fila con la espalda apoyada contra la ventana y las piernas ocupando casi todo el espacio restante. Era el observador del grupo el que recordaba cada detalle pequeño el que todos consultaban cuando necesitaban reconstruir algún evento del pasado. Esa era mi profesión, leer, recordar, analizar. Y esa misma costumbre fue lo que nos salvó la vida aquella noche. Salimos de Austin alrededor de las 8 de la noche cuando el sol acababa de hundirse completamente en el horizonte tiñendo el cielo de un naranja rollizo que se desvaneció rápidamente para dar paso a la oscuridad. El plan era simple: conducir toda la noche, tornarnos para descansar y llegar a Nueva Orleans al amanecer. Habíamos alquilado una casa en el French Quarter con 3 habitaciones, un balcón que daba a Bourbon Street y suficiente espacio para que 5 hombres de 26 años hicieran las cosas que los hombres de 26 años hacen en una despedida de soltero. Las primeras horas del viaje transcurrieron exactamente como las habíamos planeado. Escuchamos música, contamos chistes, discutimos sobre cosas sin importancia. Brandon abrió una bolsa de chetos y disparamos polvo naranja por todo el vehículo, lo que provocó que Derek amenazara con dejarlo tirado en medio de la carretera. Marcus ocasionalmente aportaba algún comentario sarcástico que nos hacía estallar en carcajadas. Tyler revisaba su teléfono cada pocos minutos sonriendo ante los mensajes de Rebecca. La energía dentro del vehículo era genuinamente brillante. 5 amigos cercanos desde la universidad, personas que habían atravesado juntas exámenes, fiestas descontroladas, fracasos amorosos y noches de embriaguez de las que nadie recordaba nada a la mañana siguiente. Habíamos crecido juntos y aunque la vida nos había empujado en direcciones diferentes, viajes como este eran el hilo que nos mantenía conectados. Cruzamos la frontera entre Texas y Luisiana alrededor de las 11 de la noche. El cambio no fue inmediato, solo un letrero que decía "Bienvenido a Luisiana" apareció brevemente en el haz de los faros antes de desaparecer en la oscuridad detrás de nosotros. Pero había algo en el aire que se había transformado. En el instante en que cruzamos la línea estatal lo olí. El aroma del pantano, del agua estancada, de algo pudriéndose lentamente bajo capas de barro negro y vegetación muerta. Derek bajó un poco la ventanilla y dijo que ese era el olor del bayou, el perfume característico de los humedales de Luisiana. Pero había algo más en el aire aquella noche, un olor metálico tenue como sangre vieja que apareció por un segundo y luego se desvaneció antes de que pudiera estar seguro de haberlo percibido. El tráfico se fue diluyendo con cada milla que avanzábamos. Los faros que antes aparecían regularmente en el espejo retrovisor comenzaron a desaparecer, reemplazados por un vacío negro que se extendía detrás de nosotros como si un monstruo invisible estuviera devorando todo a nuestro paso. Los cipreses de Luisiana se alzaban a los costados como fantasmas gigantes, con el musgo español colgando de sus ramas como barbas de ancianos muertos. La luz de la luna se filtraba ocasionalmente a través del follaje, creando formas grotescas sobre el asfalto. La radio comenzó a fallar. No se apagó por completo, sino que empezó a captar fragmentos extraños entre las canciones. Susurros. Algo que sonaba como llanto. Brandon dijo que probablemente era interferencia de alguna estación local, pero ninguno de nosotros le creyó realmente. Marcus sugirió que podría ser algún tipo de fenómeno atmosférico que afectaba las ondas de radio. Lógico, razonable. Nos aferramos a esa explicación. Alrededor de las 11:15 pasamos junto a un letrero viejo al costado de la carretera. El tiempo lo había erosionado casi por completo, pero aún pude leer las palabras grabadas en la madera podrida. Cuidado con el hombre de uniforme. No es lo que parece ser.
Derek soltó una risa nerviosa y dijo que seguramente era una broma de los lugareños. Marcus estuvo de acuerdo mencionando que había leído sobre los asaltos en las carreteras de Luisiana. Lógico, razonable. Seguimos conduciendo. Nos detuvimos a cargar gasolina en una estación pequeña a las afueras de un pueblo. El lugar parece abandonado excepto por una luz fluorescente que parpadeaba sobre las bombas de combustible y una anciana detrás del mostrador dentro de la tienda. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas y hoyos que parecían haber visto demasiado durante demasiados años. Cuando Derek se acercó a apagar la mujer, lo miró fijamente por un largo momento antes de tomar su mano entre las suyas. Sus dedos estaban fríos como el hielo a pesar del calor húmedo de la noche. Y entonces habló en un francés cajun tan cerrado que apenas pude entender las palabras. Ne vous arrêtez pas pour lui, il n'est plus humain depuis longtemps. No se detengan por él. Dejó de ser humano hace mucho tiempo. Derek le preguntó qué había dicho, pero la anciana simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta desapareciendo por una puerta trasera. Brandon se rió y dijo que la vieja probablemente estaba senil. Tyler sugirió que tal vez intentaba advertirnos sobre los policías falsos. Lógico, razonable. Subimos al vehículo y continuamos nuestro camino. Pero noté que Derek no se rió. Y durante el resto del trayecto sus ojos no dejaron de volver al espejo retrovisor cada pocos segundos. Las cosas cambiaron alrededor de las 11:45 de la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de que había un vehículo detrás de nosotros. Apareció de la nada. Un segundo antes la carretera a nuestras espaldas estaba completamente vacía. Al siguiente segundo había 2 puntos de luz en el espejo retrovisor manteniéndose a una distancia constante sin acercarse ni alejarse. En todas las carreteras hay terror que no figura en ningún mapa. El verdadero horror no es lo que espera en la oscuridad, sino lo que sigue pacientemente kilómetro tras kilómetro esperando el momento exacto para revelarse. Derek redujo la velocidad ligeramente para probar algo. El vehículo detrás también redujo la velocidad. Aceleró un poco y el vehículo aceleró exactamente en la misma proporción, siempre manteniendo la misma distancia. Y entonces las luces azules y rojas se encendieron. No gradualmente, no con una advertencia. De repente, como si hubieran estado allí todo el tiempo y solo hubieran esperado el momento exacto para revelarse. Las luces giraban sobre el techo del vehículo detrás de nosotros, pintando los árboles a los costados de la carretera con pinceladas alternantes de color. La sirena comenzó a sonar, no el sonido familiar de un coche patrulla, sino algo diferente. Más ronco, más gutural, como el gruñido de una bestia al acecho. Hay viajes que comienzan con risas y terminan con gritos. Nuestro viaje comenzó con ambos y aún no sé cuál de los dos sonidos me perseguirá hasta el día de mi muerte. Derek comenzó a reducir la velocidad, su mano moviéndose hacia la palanca de direccionales para indicar que nos detendríamos en el arquen. Pero algo en mi interior se rebeló contra esa decisión. Un instinto primitivo gritaba dentro de mi cabeza que no nos detuviéramos, que siguiéramos conduciendo, que huyéramos. Abrí la boca para decir algo, pero las palabras murieron en mi garganta cuando miré por la ventana trasera y vi el vehículo con claridad por primera vez. En la fracción de segundo antes de que encendiera sus luces hubiera jurado que no había ningún vehículo detrás de nosotros, solo oscuridad. La Suburban se detuvo completamente en el arquen. Detrás de nosotros el vehículo con las luces también se detuvo. Y en ese momento, mientras las luces azules y rojas pintaban el mundo de pesadilla, recordé las palabras de la anciana en la gasolinera: dejó de ser humano hace mucho tiempo. Lo primero que noté fue que el vehículo detrás de nosotros no tenía ninguna marca identificativa. Cuando las luces giraban pude observar con mayor claridad la silueta del SUV estacionado a 20 metros de distancia. Era de color oscuro, pero lo que hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido fue lo que el vehículo no tenía. No había ningún letrero de policía o sheriff pintado en los costados,
No había emblema del Departamento de Policía Estatal ni del condado. No había número de unidad. Solo un SUV liso y anónimo con una barra de luces montada en el techo. Y esa barra de luces no parecía correcta. Estaba instalada ligeramente torcida hacia un lado como si alguien la hubiera montado por su cuenta. La luz que emitía tampoco era uniforme y parpadeaba con un ritmo irregular. Algo está mal, pensé. Algo está muy mal. Derek cierra los seguros de mi voz sonando más aguda de lo que pretendía. Derek no preguntó por qué. Simplemente presionó el botón del cierre centralizado y el sonido de las 5 puertas bloqueándose simultáneamente resonó en la cabina como una plegaria silenciosa. La puerta del conductor del SUV se abrió y una figura emergió de las sombras. La forma en que se movía no era normal. No caminaba como un policía acercándose a un vehículo detenido. Este hombre se deslizaba. Sus pies tocaban el suelo, pero no parecía que realmente estuviera dando pasos. Era como si flotara a ras de tierra acercándose a nosotros con una velocidad antinatural. El hombre se detuvo junto a la ventanilla de Derek mucho más cerca de lo que cualquier policía entrenado se pararía. Tan cerca que si Derek hubiera abierto la puerta lo habría golpeado. Era alto y delgado, quizás 1,85 m, con un rostro demacrado donde las sombras parecían aferrarse con especial cariño. Sus ojos estaban hundidos en las cuencas y aunque la luz cambiante hacía difícil distinguir los colores, pude ver que eran de un tono extrañamente claro como charcos de agua turbia bajo un cielo nublado. La barba irregular que cubría su mandíbula parecía llevar semanas sin ser afeitada y la gorra de béisbol que llevaba estaba calada hasta las quillas. Su ropa era negra, camisa negra, pantalones negros. A primera vista podría parecer un uniforme, pero no había ninguna placa en su pecho, ninguna etiqueta con su nombre, ningún parche de unidad, solo ropa negra lisa. El cinturón que llevaba tenía varios objetos colgando, pero no era la funda de pistola estándar de policía. La forma estaba mal, la posición estaba mal, todo estaba mal. Y entonces el hombre sonrió. No fue la sonrisa de un oficial de policía profesional. Fue la sonrisa de alguien que estaba disfrutando de un chiste privado, un chiste que solo él entendía. Una sonrisa que no legaba a sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. En el momento exacto en que se acercó a la ventanilla, la temperatura dentro del vehículo descendió bruscamente. No fue algo gradual. El aire acondicionado estaba apagado. Simplemente de un segundo a otro el interior de la Suburban se volvió gélido. Mi aliento comenzó a formar vapor frente a mi cara. Brandon se estremeció y preguntó quién había subido el aire acondicionado, pero nadie lo había tocado. Marcus murmuró algo sobre corrientes de aire frío, pero todas las ventanillas estaban cerradas. Y entonces noté algo que hizo que la sangre se helara en mis venas. El aliento del hombre afuera no formaba vapor. En un frío lo suficientemente intenso como para convertir mi respiración en niebla visible, el aliento de aquel extraño no se manifestaba en absoluto. Como si no estuviera respirando, o como si lo que había dentro de él fuera más frío que el aire de aquella noche. El hombre golpeó suavemente el cristal con un nudillo. Derek bajó la ventanilla unos 5 centímetros, lo suficiente para hablar, pero no lo suficiente para que alguien pudiera meter la mano. Buenas noches, dijo el hombre, su voz demasiado amigable para la situación. Bonita noche para un viaje. ¿A dónde se dirigen a estas horas? Nueva Orleans, respondió Derek. Vamos a una despedida de soltero. ¿Hay algún problema, oficial? El hombre inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento lento y calculado como un pájaro observando algo interesante. Despedida de soltero, qué emocionante. ¿Quién es el afortunado? Tiller carraspeó desde el asiento del copiloto. Yo. Me caso en 2 meses. Los ojos del hombre se movieron entonces deslizándose desde Derek hasta Tiller y luego hacia atrás hacia donde Marcus, Brandon y yo estábamos sentados. Nos miró uno por uno lentamente como si estuviera contándonos o memorizando nuestros rostros. 5 dijo y había una satisfacción extraña en su voz. 5 jóvenes fuertes y saludables yendo a Nueva Orleans en mitad de la noche. Seguro que van a pasarla muy bien. Nadie respondió. Había algo en la forma en que pronunció la palabra saludables,
Que me hizo querer vomitar. Licencia y registro, por favor, dijo su voz todavía manteniendo esa amabilidad falsa. Derek dudó por un segundo, pero luego se inclinó hacia la guantera, sacó los documentos y los pasó a través de la abertura de la ventanilla. El hombre los tomó sin siquiera mirarlos. No bajó la vista hacia los papeles. Simplemente los sujetó con los dedos mientras sus ojos permanecían fijos en el rostro de Derek. Derek Thompson, dijo leyendo el nombre en voz alta sin apartar la mirada. Austin, Texas. Nacido en 1998. No había mirado la licencia, estaba seguro de ello. Había observado sus ojos durante todo el intercambio y en ningún momento habían descendido hacia el documento. Así que han conducido desde Austin, continuó el hombre. Es un viaje largo. ¿Cuántas horas le van en la carretera? Unas 4 horas, respondió Derek. 4 horas. Deben estar cansados. Las carreteras de Luisiana pueden ser traicioneras por la noche. Muchos conductores se quedan dormidos al volante en este tramo. Accidentes constantemente. La palabra accidentes salió de su boca con una inflexión extraña. Estoy bien, señor, dijo Derek. Puede decirme por qué nos ha detenido. El hombre soltó una risa corta, seca, sin calidez alguna. Detenido, ¿quién ha dicho nada de detenerlo? Solo estoy verificando, asegurándome de que están bien. Estas carreteras no son seguras por la noche. Muchas cosas suceden en estos caminos. Mucha gente desaparece. La palabra desaparece quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Brandon habló de repente desde el asiento de medio. ¿Es usted policía estatal o del condado? La pregunta era simple y razonable. Pero la forma en que el hombre reaccionó me heló la sangre. No respondió inmediatamente. En lugar de eso, se agachó más, acercando su rostro a la abertura de la ventanilla y miró directamente a Brandon. La sonrisa seguía en sus labios, pero algo en su mirada había cambiado, algo afilado y peligroso. ¿Me estás pidiendo que me identifique?, preguntó, su voz todavía dulce, pero ahora con un filo apenas perceptible. ¿Quieres ver mi placa? Brandon no respondió. Pude ver cómo tragaba saliva. Lo entiendo, continuó el hombre. En estos tiempos no se puede confiar en nadie. Muchos criminales por ahí haciéndose pasar por gente de bien. Muy inteligente ser precavido. Pero verán, yo soy uno de los buenos. Solo estoy haciendo mi trabajo. Se enderezó y comenzó a caminar alrededor del frente del vehículo, arrastrando los dedos por el capó mientras pasaba. Cuando llegó al lado del copiloto donde Tiller estaba sentado, golpeó el cristal con un nudillo. Tiller me miró, luego miró a Derek y finalmente miró hacia nosotros en el asiento trasero. Podía ver la indecisión en sus ojos. Pero la bajó, solo unos centímetros. El hombre se inclinó hacia la abertura. Y entonces comenzó a hacer preguntas que ningún policía jamás haría. ¿Sabe alguien que están aquí?, preguntó, su voz bajando a un tono casi íntimo. ¿Sus familias saben que están en esta carretera en particular a esta hora específica? Tiller parpadeó confundido. Yo sí quiero decirle, dije a mi novia que íbamos a Nueva Orleans. Pero le dijiste exactamente qué ruta tomarían. Le dijiste que estarían en la Interestatal 10 a mediano, que pasando por este tramo específico de Luisiana, no con ese nivel de detalle. El hombre asintió lentamente. Entonces técnicamente nadie sabe exactamente dónde están en este momento. Nadie sabe que están en esta carretera conmigo. La forma en que dijo conmigo me provocó escalofríos. Tiller, dijo el hombre de repente. Todos nos quedamos helados. Tiller no había dicho su nombre. Derek tampoco. Ninguno de nosotros lo había mencionado. ¿Cómo sabe mi nombre? La voz de Tiller salió temblorosa. El hombre sonrió, esa sonrisa que no tocaba sus ojos. Sé muchas cosas, Tyler. Sé que vas a casar el 15 de mayo. Sé que elegiste el anillo de compromiso la semana pasada, el de oro blanco con el diamante de corte princesa. Sé que anoche sonaste que estabas parado frente al altar, pero cuando te diste la vuelta, Rebecca ya no estaba allí. Solo había oscuridad, y tú estabas solo. El rostro de Tiller se volvió blanco como el papel. Yo conocía ese sueño. Tiller me lo había contado esa misma mañana antes de salir de Austin. Era un sueño que no le había contado a nadie más. El hombre no podía saber eso. Era imposible, a menos que no fuera humano.
Necesito hablar contigo a solas, Tiller, dijo el hombre, su voz ahora completamente desprovista de cualquier pretensión de amabilidad. Sal del vehículo, solo será un minuto. Tenemos asuntos que discutir, asuntos de hace mucho tiempo. Asuntos de hace mucho tiempo. Derek intervino. ¿De qué está hablando? El hombre no miró a Derek. Sus ojos permanecieron fijos en Tiller como pozos sin fondo clavados en el rostro de mi amigo. Tiller lo sabe, dijo. Tiller recuerda, solo que todavía no se ha dado cuenta de que recuerda, pero lo hará. Todos ustedes lo harán. Esta no es la primera vez que nos encontramos. Un dolor agudo atravesó mi cabeza, y con ese dolor vino una imagen yo mucho más joven parado al lado de una carretera oscura mirando a un hombre uniformado que hablaba con mi padre a través de la ventanilla del coche. Mi padre había abierto la puerta, había salido del vehículo, y después solo había oscuridad, un vacío negro en mi memoria. Tiller levó su mano hacia el interruptor de la puerta. No fue un movimiento voluntario, pude verlo en sus ojos. Era como si su brazo se moviera por sí solo. Sus ojos se habían vuelto vidriosos vacíos. Tiller grité y fue como si mi voz rompiera algún tipo de hechizo invisible. Tiller parpadeó. Su mano se detuvo a milímetros del interruptor de la puerta. La vida volvió a sus ojos junto con una confusión absoluta y un terror que nunca antes había visto en su rostro. ¿Qué estaba haciendo? Su voz era la de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla. El hombre afuera retrocedió un paso. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de irritación. Derek aprovechó ese momento. Tomó su teléfono del soporte en el tablero y miró la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par. Una barra de señal. Solo una parpadeando débilmente. Pero estaba ahí. Sin dudarlo, presionó el botón de llamada de emergencia. El primer tono resonó en la cabina del vehículo. El hombre afuera escuchó el sonido. Y lo que sucedió a continuación es algo que llevaré grabado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Su rostro cambió. No fue un cambio de expresión. Fue un cambio de forma. Solo por una fracción de segundo, bajo el parpadeo de las luces, vi cómo sus facciones parecían derretirse como que era caliente, perdiendo su estructura. Los contornos de su cara se volvieron borrosos, indefinidos. Y entonces, tan rápido como había comenzado, terminó. Su rostro volvió a solidificarse, aunque ahora había algo diferente en él. Algo más antiguo, algo más hambriento. El segundo tono de la llamada resonó. El hombre retrocedió otro paso. Había algo casi desesperado en la forma en que se apartaba, como si el sonido del teléfono llamando a emergencias fuera algo que pudiera hacerle daño. El tercer tono, apagado, siseó y su voz ya no era una sola voz. Era un coro de voces superpuestas, como si docenas de personas estuvieran hablando al unísono desde una sola garganta. Apagalo ahora, el cuarto tono, y entonces la línea se conectó. 911, ¿cuál es su emergencia? Nos han detenido en la Interestatal 10, dijo Derek. Un hombre que dice ser policía pero no tiene identificación ni placa. Necesitamos verificación. El hombre afuera nos miraba. Ya no intentaba acercarse. Simplemente permanecía allí con las luces de su SUV todavía girando detrás de él. Esta vez se escapandillo y aquella voz múltiple resonó en la noche como un eco de ultratumba. Pero la deuda sigue pendiente. Tiller, me debes un alma. Lo prometiste. Hace mucho tiempo. Y vendré a cobrar. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su vehículo. Pero no subió al SUV. Caminó hacia la oscuridad al costado del vehículo, hacia las sombras que se extendían entre los cipreses y simplemente desapareció. No se desvaneció gradualmente. Un momento estaba allí una silueta recortada contra las luces parpadeantes y al siguiente momento no había nada, como si la oscuridad misma lo hubiera tragado. El SUV permaneció donde estaba con las luces todavía girando. Pero cuando la patrulla real de la Policía Estatal de Luisiana llegó 20 minutos después, el vehículo ya no estaba. No lo vimos irse. No escuchamos ningún motor arrancar. Simplemente dejó de estar ahí. La sargento Patricia Delacroix fue la primera en llegar, una mujer de mediana edad con el cabello castaño recogido en un mono apretado y un uniforme impecable.
Se acercó a nuestro vehículo siguiendo el protocolo correcto. Se detuvo a varios pasos de distancia, una mano cerca de la funda del arma. Le contamos todo. El SUV sin marcas, la barra de luces torcida, el hombre vestido de negro sin placa ni identificación, las preguntas extrañas sobre si alguien sabía dónde estábamos, el intento de hackear que Tila saliera del vehículo. Pero no le contamos todo. No le contamos sobre el frío sobrenatural. No le contamos sobre cómo el hombre sabía cosas que no podía saber. No le contamos sobre el momento en que su rostro pareció derretirse. No le contamos sobre la voz múltiple. La sargento de la Croix nos escuchó con expresión profesional. Pero cuando Derek describió al hombre, algo cambió en su mirada. Un destello de reconocimiento. No son los primeros en reportar a alguien así, digo finalmente, pero son los primeros en recordarlo con tanto detalle. Marcus frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con recordarlo? La sargento dudó. Las otras personas que se han encontrado con alguien que coincide con esa descripción. Los que abrieron la puerta del vehículo. Ellos no recuerdan nada. No recuerdan al hombre. No recuerdan esa noche. Algunos de ellos ni siquiera recuerdan quiénes son. Y hay otros. La sargento se detuvo. Hay otros que nunca fueron encontrados. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. No fuimos directamente a Nueva Orleans. En lugar de eso, Derek condujo hasta la comisaría de la policía estatal de Luisiana más cercana a un edificio bajo de ladrillo marrón en las afueras de un pueblo llamado Sulphur. Llegamos poco después de las 3 de la madrugada. El detective Richard Boudreau nos recibió en su oficina, un espacio pequeño y desordenado, lleno de archivadores metálicos y pilas de expedientes. Era un hombre de unos 50 años con el cabello canoso peinado hacia atrás y ojos que parecían haber visto demasiadas cosas horribles. Cuando entramos, cerró la puerta bajo las persianas y sacó una botella de whisky de un cajón. Sirvió 5 vasos sin preguntar. Lo que voy a contarles no está en ningún expediente oficial, comenzó. Porque si estuviera, la gente pensaría que he perdido la cabeza. Pero ustedes necesitan saberlo. Los cayunes o llaman el fantasma de la ruta, el fantasma de la carretera. La leyenda existe desde el siglo XVIII, desde la época en que Luisiana todavía era una colonia francesa. Brandon soltó una risa nerviosa. ¿Nos está hablando de fantasmas? El detective Boudreau lo miró con una expresión que hizo que la risa de Brandon muriera en su garganta. Estoy hablándoles de algo que ha estado cazando viajeros en estas carreteras durante más de 200 años. Algo que usa uniformes de autoridad para ganarse la confianza de sus víctimas. En el siglo XVIII era un soldado francés. En el XIX un alguacil. En el XX un policía de tráfico. Siempre la misma táctica de tener a los viajeros en caminos solitarios, hacker que salgan de sus vehículos y entonces... El detective dejó la frase sin terminar, pero el significado era claro. Marcus, aunque visiblemente perturbado, intentó mantener su escepticismo. Con todo respeto, detective, eso suena a cuento de fogada para asustar a los turistas. El detective Boudreau abrió uno de los archivadores y sacó una carpeta gruesa amarillenta por los años. En los últimos 50 años ha habido al menos 37 desapariciones en las carreteras de Luisiana que siguen exactamente el mismo patrón. Vehículo detenido por alguien que se identificaba como policía. Víctima que salió del coche. Y después nada, nunca se encontraron los cuerpos, nunca se encontró ningún rastro. Es como si esas personas simplemente hubieran dejado de existir. Abrió la carpeta y comenzó a pasar fotografías por encima del escritorio. Eran fotos de personas sonrientes, fotos de familia, fotos de graduación. Hombres y mujeres de todas las edades. Lo único que tenían en común era que todos habían desaparecido en las carreteras de Luisiana sin dejar rastro. Vi cómo Marcus observaba las fotografías con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. El escepticismo estaba siendo erosionado lentamente, reemplazado por algo que parecía inquietud genuina. Los que sobrevivieron, continuó el detective, los que no abrieron la puerta describen todos lo mismo.
Un hombre alto y delgado. Ojos de un tono claro antinatural. Preguntas extrañas sobre si alguien sabe dónde están. Y una sensación de frío antinatural. Mi sangre se heló al escuchar esas palabras. Era exactamente lo que habíamos experimentado. Pero hay algo más, dijo Boudreau bajando la voz. Algo que no le cuento a nadie porque me encerrarían en un manicomio si lo hiciera. Se inclinó hacia adelante. Los sobrevivientes que lo han visto de cerca, los que han mirado directamente a sus ojos, todos reportan lo mismo después. Sueños, pesadillas en las que él aparece llamándolos por su nombre, recordándoles que tienen una deuda pendiente. Y algunos de los años después de su encuentro desaparecen de todas formas. Como si él nunca los hubiera perdido de vista. Como si simplemente estuviera esperando el momento adecuado. Tiller se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Yo lo recuerdo, dijo su voz temblando violentamente. Dios mío, lo recuerdo. Todos lo miramos. Su rostro estaba pálido como la cera. Tenía 7 años, comenzó las palabras saliendo de su boca como si alguien más las estuviera pronunciando. Mi familia estaba conduciendo de noche para visitar a mi abuela en Baton Rouge. Mi padre fue detenido por un hombre de uniforme. Mi madre le gritó que no abriera la puerta, pero él salió del coche. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tiller. El hombre habló con mi padre durante varios minutos. Yo no podía escuchar lo que decían, pero podía ver la expresión de mi padre cambiar. Primero confusión, después miedo y finalmente nada. Su rostro se volvió completamente vacío, como si alguien hubiera apagado las luces detrás de sus ojos. Tiller se abrazó a sí mismo, y entonces el hombre miró hacia el coche, me miró directamente a mí, y sonrió, y dijo: todavía no es tu turno, pero Legara, siempre Lega. Se dejó caer de nuevo en la silla solozando. Encontraron a mi padre caminando por el medio de la carretera a la mañana siguiente. No recordaba nada, no recordaba al hombre, no me recordaba a mí. Pasó los siguientes 3 años en un hospital psiquiátrico antes de morir de un ataque al corazón. Pero antes de morir me dijo algo, me agarró la mano y me dijo: no abras nunca la puerta, para él vendrá, siempre viene. El silencio en la oficina era absoluto, y entonces mi propia memoria se resquebrajó. Fue como si una presa se rompiera dentro de mi cabeza, liberando un torrente de imágenes que habían estado encerradas durante casi 20 años. Yo también lo recuerdo, DJ. Mi voz sonó extraña incluso para mis propios oídos. Tenía 8 años. Mi padre me llevaba a un viaje de camping. Era de noche, y las luces azules y rojas aparecieron detrás de nosotros. Las imágenes fluían ahora claras y nítidas. Mi padre no se detuvo. Aceleró. Pero el coche detrás de nosotros no nos persiguió. Simplemente apareció delante de nosotros. Un momento la carretera estaba vacía y al siguiente, el coche estaba allí bloqueándonos el paso. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda. Mi padre frenó. El coche giró, y el hombre ya estaba junto a nuestra ventanilla antes de que nos detuviéramos completamente. El detective Boudreau me miraba con una intensidad que me hacía sentir como si estuviera siendo radiografiado. ¿Qué pasó después?, preguntó. El hombre miró a mi padre. Después me miró a mí. Y dijo algo que no entendí en ese momento, pero que ahora tiene un sentido horrible. Dijo: tu hijo tiene un don especial. Algún día contará mi historia, advertirá a otros, y cada vez que lo haga me volverá más fuerte. Tendré más presas. Me temblaban las manos mientras hablaba. Esa es la razón por la que sobreviví aquella noche, por la que él me dejó ir. No fue misericordia. Fui un instrumento, una herramienta para esparcir su leyenda. La comprensión me golpeó. Y ahora mismo, contándoles esto a ustedes, estoy haciendo exactamente lo que él quería. Marcus se había quedado completamente inmóvil durante todo el intercambio. Pero ahora pude ver cómo sus ojos recorrían las fotografías de las víctimas sobre el escritorio, cómo su mente analítica intentaba procesar información que contradecía todo lo que siempre había creído. Tiene que haber una explicación racional, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Algún tipo de sugestión masiva,
Falsos recuerdos inducidos por el trauma. El detective Boudreau negó lentamente con la cabeza. Eso es lo que yo también me decía al principio, Hideo. Hace 20 años cuando empecé a investigar estos casos. Pero después de ver lo que he visto, después de leer los testimonios de personas que no se conocían entre sí separadas por décadas, todas describiendo exactamente lo mismo, llega un punto en que la explicación racional deja de ser una opción. Marcus no respondió, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente cuando las retiró del escritorio. El detective asintió lentamente. Así es como funciona, digo. La historia se propaga. La gente la escucha. Y cuantas más personas conocen su existencia, más fuerte se vuelve. Cada persona que escucha la leyenda y siente miedo al conducir de noche se convierte en una presa potencial. Él puede sentirlos. Puede encontrarlos. Brandon se pasó las manos por el cabello. Entonces, ¿qué estamos malditos ahora por haber escuchado la historia, por haberlo visto? No necesariamente, respondió el detective. Ustedes no abrieron la puerta, no salieron del vehículo, no entraron en su territorio voluntariamente. Eso es importante. Él tiene reglas antiguas que no puede romper. Solo puede elevarse a aquellos que cruzan el umbral por su propia voluntad. Pero dijo que Tiller le debía un alma intervine. Dijo que Tiller había hecho una promesa. El detective miró a Tiller con una expresión que mezclaba compasión y preocupación. Tu padre salió del coche aquella noche. Tiller asintió, incapaz de hablar. Cuando alguien entra en su dominio puede hacer tratos, ofrecer cosas. A veces para escapar la gente promete cosas. Cosas que no entienden en ese momento. Cosas que sus descendientes tendrán que pagar. Está diciendo que mi padre prometió mi alma para poder escapar. Estoy diciendo que es posible. No puedo estar seguro, pero explicaría por qué él te ha estado esperando todos estos años. Porque sabía tu nombre. Porque quería que salieras del coche. Tiller enterró la cara entre las manos. 3 semanas después arrestaron a Wesley Harmon. La noticia llegó en una llamada del detective Boudreau mientras estábamos en Nueva Orleans intentando sin éxito disfrutar de lo que quedaba de la despedida de soltero. Lo habían capturado cuando intentaba detener a otra pareja en el mismo tramo de carretera donde nos había encontrado a nosotros. 43 años, sin pasado verificable. Sus registros parecían haber aparecido de la nada hacia 10 años, sin certificado de nacimiento, sin expediente escolar, sin historial médico. Era como si hubiera surgido completamente formado de las sombras de Luisiana una década atrás. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron cuando registraron su casa. Era una cabana en lo profundo del pantano, accesible solo por un camino de tierra que no aparecía en ningún mapa. Desde fuera parecía abandonada, pero dentro, en un sótano que no debería haber existido según los planos del edificio, encontraron algo que ninguno de los oficiales que participaron en el registro pudo explicar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con sangre seca. No eran grafitis aleatorios. Eran patrones precisos geométricos que formaban espirales y figuras que parecían moverse cuando los mirabas demasiado tiempo. Un profesor de la Universidad de Tulane especializado en simbolismo oculto fue llamado para examinarlos y según el detective Boudreau el hombre salió de aquella casa temblando y se negó a volver. En el centro del sótano había un altar de madera negra tan antigua que se desintegraba al tacto. Sobre el altar encontraron un cuaderno encuadernado en cuero con páginas amarillentas cubiertas de escritura en francés antiguo. Las fechas de las entradas más antiguas databan de 1763. El cuaderno describía un ritual, un pacto con algo que el autor llamaba el Señor des Chemins Perdus, el Señor de los Caminos Perdidos. A cambio de poder y vida eterna, el que realizaba el ritual debía recolectar almas. No cualquier alma, las almas de los viajeros perdidos, aquellos que se encontraban solos en caminos donde nadie podía ayudarlos. Y la clave del ritual era que las víctimas debían cruzar el umbral voluntariamente. Debían salir de su refugio, de su vehículo y entrar en el dominio de la oscuridad por su propia voluntad.
Junto al altar había 37 pares de zapatos dispuestos en filas ordenadas como trofeos macabros. Cada par pertenecía a una de las personas desaparecidas en las carreteras de Luisiana durante los últimos 50 años. Los análisis de ADN lo confirmaron, pero había algo más en aquel sótano, algo que el detective Boudreau solo me contó a mí en una conversación telefónica privada semanas después del arresto. Encontramos fotografías, dijo su voz apenas un susurro. Cientos de fotografías, de personas en sus coches tomadas desde fuera a través de las ventanillas, personas que claramente no sabían que estaban siendo fotografiadas, y Ethan había fotos de ustedes 5, de aquella noche. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero eso no es lo peor, continuó el detective. Las fotografías más antiguas tienen más de 100 años, placas de daguerrotipo del siglo XIX. Y el hombre que aparece en ellas es idéntico a Wesley Harmon, exactamente idéntico. El juicio de Wesley Harmon comenzó en primavera y duró 5 semanas. Me senté en la sala del tribunal cada día observando al hombre que casi nos había llevado a la oscuridad aquella noche de marzo. Llevaba un mono naranja de prisión que le quedaba grande y tenía las manos esposadas frente a él. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, de un tono acuoso y turbio que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Durante todo el juicio no dijo una sola palabra en su defensa, no negó los cargos, no mostró remordimiento. Simplemente se sentó allí con aquella sonrisa perturbadora en los labios. Yo testifiqué, describí cada detalle de aquella noche. Mientras hablaba sentí sus ojos clavados en mí y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no mirar en su dirección. Cuando el jurado regresó con el veredicto después de solo 4 horas de deliberación culpable en todos los cargos, Wesley Harmon se echó a reír. «Creen que me han atrapado», dijo. «Solo han atrapado el envoltorio. He usado muchos envoltorios a lo largo de los siglos y tendré uno nuevo. Siempre lo tengo. El juez ordenó que lo sacaran de la sala. Pero antes de que los alguaciles pudieran llevárselo, Harmon se giró y me miró directamente, y en ese momento sentí algo que es difícil de describir. Fue como si una mano helada se quebrara alrededor de mi corazón. «Gracias», entendí yo, y había una gratitud genuina en su voz que me resultó más perturbadora que cualquier amenaza, por contar mi historia, por esparcir mi nombre. Cada persona que escucha tu historia me alimenta. Eres el mejor reclutado que he tenido en siglos. Y entonces guiñó un ojo. Lo sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo llevaron a la penitenciaria estatal de Luisiana conocida como Angola. La boda de Tiller se celebró en mayo exactamente como estaba planeado. Rebecca estaba radiante con su vestido blanco. Tiller esperaba en el altar con la sonrisa más amplia que le había visto jamás, aunque yo podía ver las sombras que permanecían en sus ojos. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras tradicionales llenaron el aire sagrado de la pequeña iglesia. Y entonces llegó el momento. «Tyler Fontaine, aceptas a Rebecca como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte os separe». Tiller abrió la boca para responder, y en ese preciso instante sus ojos se desviaron hacia la puerta de la iglesia. Seguí su mirada instintivamente. Había un hombre de pie en el umbral, una silueta oscura recortada contra la luz brillante del exterior. Llevaba un uniforme negro, una gorra calada hasta las quejas. Miré a mi alrededor frenéticamente. Nadie más parecía haberlo notado. Solo Tiller y yo podíamos verlo. El hombre levantó una mano y saludó, un gesto lento y burlón. Y entonces movió los labios formando palabras que no necesité escuchar para entender. «La deuda sigue pendiente». Y guiñó un ojo. «Sí, acepto». La voz de Tiller me sacó del trance. Me giré hacia él y vi que estaba mirando a Rebecca, no a la puerta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación, de desafío. Había visto al hombre en la puerta y había elegido seguir adelante de todas formas. Cuando volví a mirar hacia la puerta, el hombre ya no estaba. La ceremonia continuó. Los votos fueron intercambiados, los anillos fueron colocados,
Y cuando el sacerdote pronunció las palabras «puedes besar a la novia», Tiller tomó a Rebecca entre sus brazos y la besó con una pasión que hizo que toda la congregación estallara en aplausos. Pero yo no aplaudí, porque sabía que aquello no había terminado. 6 meses después de la boda, Wesley Harmon murió en prisión. Infarto según el informe oficial. Pero el detective Boudreau me llamó para contarme lo que encontraron cuando hicieron la autopsia. Su corazón estaba vacío. No quiero decir que había dejado de latir. Quiero decir que estaba físicamente vacío. Como si algo que había estado dentro de él se hubiera marcado. Los forenses dijeron que era anatómicamente imposible. Una semana después de que Harmon muriera, recibimos un informe de la Interestatal 10. Una pareja fue detenida por alguien que se identificó como policía. Un hombre alto delgado. Les hizo preguntas sobre si alguien sabía dónde estaban. La descripción coincidía exactamente con Harmon. Durante las semanas siguientes llegaron más informes. Texas, Nuevo México, Arizona. Todos describían lo mismo, como si la muerte de Wesley Harmon no hubiera sido al final sino una liberación. Un año después de la boda, Tiller y Rebecca tuvieron una hija. La llamaron Emma y era la niña más hermosa que había visto en mi vida. Fui a visitarlos cuando Emma cumplió 3 meses. Tiller me llevó aparte. Su rostro estaba demacrado con ojeras profundas. Está pasando algo con Emma, susurró. ¿Qué quieres decir? Por las noches a veces me despierto y la encuentro despierta en su cuna. No está llorando. Solo está allí con los ojos abiertos mirando hacia la esquina de la habitación. Y cuando le pregunto qué está mirando, él señala y dice una palabra. ¿Qué palabra? Hombre, dice hombre. Y cuando le pregunto qué hombre, él dice hombre uniforme. Dice que soy regalo de papá. Esa noche antes de irme entré en la habitación de Emma para despedirme. La niña estaba despierta mirando hacia la ventana. Hombre dijo con su vocecita de bebé. Hombre, espera, mire hacia la ventana. No había nadie allí, solo la noche. Pero en el cristal justo a la altura donde estaría el rostro de alguien parado afuera mirando hacia dentro había algo que no debería estar allí. La huella de una mano, grande y helada al tacto. Han pasado 2 años desde aquella noche en la carretera de Luisiana. Me mudé de Austin hace 18 meses. Dejé mi trabajo en el bufete de abogados y me trasladé a un pequeño pueblo en Vermont. Pensé que la distancia me ayudaría. Estaba equivocado. Él sigue aquí. No físicamente, pero su presencia me acompaña como una sombra. A veces cuando conduzco de noche miro por el espejo retrovisor y veo un destello de luces azules y rojas parpadeando en la distancia. Cuando miro con más atención no hay nada allí. A veces exactamente a las 3:33 de la madrugada mi teléfono vibra con un mensaje de un número desconocido. Nunca hay texto. Solo una fotografía de mi coche aparcado frente a mi casa tomada desde un ángulo que sugiere que alguien estaba de pie justo al lado de mi ventana. Tiller y Rebecca siguen viviendo en las afueras de Austin con Emma, que ahora tiene poco más de 1 año. Hablamos por teléfono cada semana. Emma sigue viendo al hombre del uniforme. La última vez que hablé con Tiller me dijo algo que no puedo quitarme de la cabeza. Emma había empezado a dibujar. Garabatos normales de una niña pequeña, flores, casas, el sol. Pero en cada dibujo, en algún rincón de la página, había una figura alta vestida de negro con una gorra. Y debajo de cada figura, con una caligrafía demasiado perfecta para una niña de su edad, estaba escrita la misma palabra una y otra vez: pronto. Derek dejó su trabajo en la compañía de transporte. Se mudó a Seattle y trabaja en una oficina ahora. Pero incluso allí a veces ve un SUV negro aparcado al final de su calle cuando mira por la ventana a la medianoche. Marcus, el escéptico del grupo, ha dejado de buscar explicaciones. Se despertó una noche y encontró las palabras de recuerdo escritas con escarcha en el interior de la ventana de su dormitorio. Brandon ya no cuenta chistes, ya no sonríe. Cerró su bar hace 6 meses después de que un cliente le preguntara si conocía al hombre de las carreteras de Luisiana. Cuando Brandon le preguntó a qué se refería, el cliente simplemente sonrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo: él te manda saludos. Brandon nunca volvió a ver a ese cliente.
Las cámaras de seguridad mostraban a Brandon hablando solo durante 10 minutos. Si estás escuchando esta historia, hay cosas que necesitas saber. Si alguna vez te detiene alguien que dice ser policía en una carretera solitaria por la noche, no salgas del vehículo. Llama al 911 inmediatamente y pide verificación. Es tu derecho, la ley te protege. Y si el supuesto policía se opone a que llames para verificar su identidad, ya tienes tu respuesta. Si esa persona comienza a hackearte preguntas sobre tu familia, sobre si alguien sabe dónde estás, no son preguntas de un policía. Son preguntas de un depredador o de algo peor. Y si has escuchado esta historia hasta aquí, él puede que ya sepa de ti. No digo esto para asustarte. Lo digo porque es la verdad. Así es como funciona. Cada vez que alguien escucha la leyenda, cada vez que alguien siente un escalofrío de miedo al pensar en conducir solo por la noche, esa persona se convierte en una presa potencial. Yo no elegí contar esta historia, él me eligió a mí para contarla. Aquella noche hace casi 20 años, cuando mi padre y yo nos encontramos con él en una carretera de Luisiana, él vio algo en mí, un don lo llamo. La capacidad de transmitir su leyenda, de esparcir el miedo, de alimentar su poder con cada persona que escuchara mis palabras. He intentado no contarla. Pensé que si guardaba silencio podría romper el ciclo, pero él no me dejó. Las pesadillas se volvieron insoportables. Cada noche él aparecía en mis sueños parado al lado de mi cama mirándome con esos ojos que absorbían la luz, repitiendo las mismas palabras. Cuenta la historia. Cuenta mi historia, o vendré a buscarte. Anoche a las 3:33 de la madrugada recibí un mensaje diferente. No era una fotografía. Era un texto. 6 palabras, gracias por contar. 1472. No sé de dónde saco ese número. No sé cómo puedes saber cuántas personas han escuchado esta historia. Pero sé lo que significa. 1472 nuevas presas. 1472 personas que ahora conocen su existencia. 1472 almas que él puede rastrear, acechar, esperar. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto es solo una historia, ficción diseñada para asustarte, o ya la tuvieras razón. Pero si esta noche cuando conduzcas a casa ves luces azules y rojas aparecer en tu espejo retrovisor en un tramo de carretera donde no debería haber nadie, recordarás mis palabras. Y si un hombre de uniforme se acerca a tu ventanilla y te pide que salgas del coche, sabrás exactamente lo que tienes que hacer. Porque él está esperando. Siempre está esperando. Y ahora que has escuchado esta historia, él sabe que existes. Hace 3 noches tuve un sueño diferente a todos los anteriores. Estaba de pie en una carretera que no reconocía, rodeado de cipreses cubiertos de musgo español. No había luna, no había estrellas, solo una oscuridad absoluta. Y entonces lo vi. Estaba parado a unos metros de mí, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, había figuras, docenas de ellas, cientos, todas vestidas con uniformes de diferentes épocas: soldados franceses, alguaciles del siglo XIX, policías de los años 50, todos con los mismos ojos que devoraban la luz, todos sonriendo con la misma sonrisa vacía. Gracias, entendí yo, y su voz era el coro de 1000 voces hablando al unísono. Por cada alma que escucha tu historia, mi ejército crece. Por cada corazón que late más rápido con miedo al pensar en las carreteras oscuras, mi poder aumenta. Dio un paso hacia mí, pero no te preocupes, tu servicio será recompensado. Cuando llegue tu hora, cuando finalmente vengas a mí, no sufrirás, te unirás a nosotros, serás parte de algo eterno. Me desperté gritando. Cuando miré hacia la ventana de mi habitación, había una huella de mano en el cristal. Desde dentro, no sé cuánto tiempo me queda. No sé si mañana o la semana que viene o dentro de un año recibiré la visita que he estado temiendo. Lo único que sé es que él está ahí fuera, en cada carretera oscura, en cada tramo solitario de asfalto, esperando, cazando, acumulando almas. Y ahora tú también lo sabes.
Si alguna vez has conducido de noche por una carretera vacía y has sentido esa sensación inexplicable de que alguien te observaba desde la oscuridad, ahora sabes por qué. Si alguna vez has visto luces azules y rojas en tu espejo retrovisor y tu instinto te ha gritado que no te detengas, ahora sabes que deberías haber escuchado ese instinto. Y si esta noche, después de escuchar mi historia, sueñas con un hombre de uniforme parado al lado de tu cama sonriendo con esa sonrisa que no alcanza sus ojos, recuerda lo que te dije. No abras la puerta. Pase lo que pase, permanece dentro de tu refugio. Porque una vez que la abres, una vez que cruzas ese umbral por tu propia voluntad, ya no hay vuelta atrás. Él está esperando. Y tiene toda la eternidad para ser paciente. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigo aquí para contarla. Y si alguna vez has tenido un encuentro extraño en una carretera solitaria, si alguna vez has visto algo que no podías explicar en mitad de la noche, cuéntalo en los comentarios. No para mí, para advertir a otros, porque la única defensa que tenemos contra la oscuridad es la luz del conocimiento. Y a veces la única forma de sobrevivir es saber exactamente de qué estamos huyendo. Buenas noches, y conduzcan con cuidado.